Bueno, acá en el programa, en A Cambio de Qué, siempre tratamos los temas medioambientales. La verdad es que nos parecen prioritarios y entre todos ellos está el del desmonte, la cantidad de bosques nativos que desaparecen diariamente por tareas de desmonte para ser reemplazados por plantaciones de soja o por alguna otra plantación sin ningún control, a pesar de existir una ley de bosques. Hoy nos enteramos a partir de una nota del diario La Nación que Greenpeace tiene un informe de lo que ocurrió en los primeros 6 meses del año en este sentido y resalta que en las provincias de Chaco y Santiago del Estero se desmontaron 31.000 hectáreas de bosque. Bueno, esto no es gratuito, esto después lo pagamos en términos de cambio climático, de inundaciones, de sequías. El enriquecimiento de algunos genera un perjuicio muy generalizado. Para indagar más de este tema, para adentrarnos más, está con nosotros Hernán Giardini, que es coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina. ¿Qué tal, Hernán? Soy Laura Swerdlik, bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura y equipo? Bueno, un gusto hablar con ustedes. Bueno, Hernán, la verdad es que no es una información que nos sorprenda, es una información que nos enoja, que nos angustia, que nos asusta, pero parece ser que es lo común que se desmonte, a pesar de la ley, a pesar de los controles que debería haber. Sí, la verdad que nos preocupa y por eso hicimos este monitoreo preliminar. Nosotros venimos desde el año 2006 haciendo monitoreos satelitales y cada enero sacamos el reporte anual de la pérdida de bosques en las 4 provincias que más vienen perdiendo los últimos 30 años bosques nativos, que son del norte del país: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. La tendencia posterior a la ley de bosques, de la pérdida de bosques nativos, la ley de bosques sancionada ya por el año 2007, después de una campaña muy fuerte en la que se juntaron 1,5 millones de firmas para que se sancionara. La tendencia implicó que desde el año 2014, más o menos, 7 años después de su sanción, digamos, tengamos un poco menos de deforestación que en aquella época, pero sigue siendo alta, y lo peor es que mucha de ellas es ilegal. El relevamiento que pudimos hacer con imágenes satelitales enfocado en 2 provincias que venían teniendo altos niveles de deforestación ya los últimos años, nos dan cuenta de mucho desmonte ilegal. En el caso de Santiago, un poco promovido por el gobierno a partir de la autorización de desmontes para ganadería, sobre todo donde la ley de bosques no permite esto. Y por el lado del Chaco, a pesar de tener inclusive una suspensión de la autorización de desmontes por parte de la provincia, se han perdido muchas hectáreas a partir de una falta de controles fuerte por parte del Estado chaqueño que hagan cumplir el fallo, ¿no?, judicial. Ujú. Así que hay un poco de responsabilidad también de mirar para otro lado y permitir que grandes extensiones de bosques se sigan desmontando, porque hoy afortunadamente tenemos la tecnología como para ir detectando día a día el avance de la pérdida de bosques, y lo que falta después obviamente es recursos y sobre todo decisión política de ir a parar los desmontes antes de que se pierdan miles de hectáreas. Imagínate que si bien las topadoras avanzan muy rápido sobre el bosque, un desmonte de 1.000, 2.000 hectáreas no se hace En un en día, apenas un par de días, claro. Así claro. que los desmontes deberían ser mucho menos. De hecho, Chaco, estábamos hablando de cerca de 8.100 hectáreas que perdieron en 6 meses. En Santiago es mucho más, pero en cualquier caso las 2 provincias sumadas, hablamos de 31.000 hectáreas. Comparamos una magnitud, es 1,5 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, la que se perdieron, y todo eso es todo ilegal, ¿no? Por eso lo que quisimos Ujú. enfocarnos en este caso en la ilegalidad, porque por un lado es o con autorizaciones truchas por parte de Santiago, o de alguna manera con estos desmontes que muchas veces apenas una multa, muchas veces irrisoria, por destruir el bosque. Bueno, son temas que nos preocupan y que necesitan una mejora en la implementación de la ley de bosques que tenemos, que lamentablemente se cumple a medias, ¿no? Hernán, ¿esto cambió, evolucionó según sea el gobierno de turno en estas provincias? Porque bueno, ahora hay un cambio de signo político, por lo menos en Chaco. ¿Mejoró en Mira, algo? no, el año pasado la provincia tuvo altos niveles de deforestación, y este año digamos el escenario, obviamente falta terminar el año, y esta época es la que más
se deforesta, digamos, el segundo semestre suele ser peor que el primero en cuanto a datos de deforestación, ¿no? Generalmente porque el primero incluye varios meses del verano, que no son los que más deforestación hay, porque en la región chaqueña suele haber lluvias y es la época en la que no suele hacerse mucha deforestación, sino más bien en el invierno y entrada la primavera. Así que, digamos, la tendencia indica que no ha cambiado tanto, que inclusive con el cambio de gobierno, el nuevo gobierno tampoco es que ha planteado una política distinta respecto a los bosques, y de hecho está buscando de todas maneras tratar de que el fallo de la justicia que le suspende la autorización de Nueva Desmonte se caiga y de alguna manera avanzar con el nuevo mapa de ordenamiento que han elaborado, que sigue siendo un mapa que va a permitir grandes superficies de desmonte, ¿no? Así que podríamos decir que la política de Capitanich, que fue muy criticada y de gobiernos anteriores, y la actual, que de cero, no son muy distintas respecto a la mirada de qué hay que hacer con los bosques, ¿no? ¿Y para qué se desmonta en ambas provincias? Mirá, en general es para ganadería y para soja, para las dos cosas. En general hay un desmonte importante para producción ganadera, mucha de ella es de consumo local, pero también mucha de exportación. Argentina exporta, imagínate que 1 de cada 3 kilos de carne vacuna en Argentina se exportan a China y Europa, con lo cual gran parte de la producción ganadera de nuestro país va para mercados internacionales. El famoso bife argentino se consume en Europa y de hecho Europa está ¿En qué ya empezando porcentaje es ganadería y en qué porcentaje es soja? y depende de los momentos, pero digamos, si esta pregunta vos me la hacías hace 20 años, yo te decía que un 60% soja y un 40% ganadería, y hoy te diría que es al revés. Hoy diría que es un poco más ganadería que soja, pero depende un poco de la provincia, ¿no? En algunos casos la producción ganadera, por ejemplo, Santiago es una provincia con mucho desmonte para ganadería, y en el caso de Chaco hay un poco más por agricultura. A veces es soja, pero también a veces son otros cultivos. Después del, digamos, el desmonte básicamente es para agricultura, dependerá un poco del precio internacional, ¿no? Pero a veces puede ser soja combinado con girasol, soja combinado con maíz, ¿no? Pero siempre la soja está presente como uno de los cultivos que quizás 20 años atrás era el principal motor de la deforestación, hoy podríamos decir que es el segundo, pero sigue siendo la ganadería y la soja los dos motivos por los cuales más se deforesta en el norte del país. En otras provincias donde se pierden bosques, el factor inmobiliario puede ser un tema, como puede ser en Córdoba, como puede ser también en la Patagonia, y los incendios forestales que muchas veces son fuertes, provocados. sobre todo en la zona, en el bosque andino patagónico. La pérdida de bosques más es por incendios que por otros motivos, ¿no? Claro. Bueno, y esto sin una decisión política clara no se resuelve. Sí, además de que a veces hay complicidad, como decíamos en el caso de Santiago, cuando autoriza desmontes con resoluciones menores a lo que dice la ley, ¿no? Terminamos teniendo leyes provinciales Más benignas que la ley ley nacional. nacional, lo cual es obviamente una cuestión es una ilegalidad, porque debería ser todo, en todo caso, más restrictivo que la ley nacional, no menos, pero también a veces hay una incapacidad de generar, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo ilegal, cuando es un desmonte que se le quiere multar. Las multas, digamos, como sistema de persuasión a la ilegalidad no están funcionando, en cuanto que son muy bajas, las incorporan como parte del costo de producción, ¿no? Como parte, digamos, de la ganancia que se va a tener. Bueno, tengo el costo de comprar el campo, que suele ser muy barato en el norte del país, pensá que una hectárea de bosque... ¿Son terrenos privados o son terrenos fiscales que se No, venden? la mayoría de los casos son privados, pero muchas veces en algún caso han sido fiscales un tiempo atrás. En algún momento el Estado empezó a vender tierras fiscales a privados, y así fueron pasando de mano, y muchas veces ni siquiera son de la propia provincia. Hay muchos productores de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, que compran tierras baratas en el norte para expandir las actividades que en sus provincias les hubieran costado mucho dinero, porque el valor en la zona pampeana de una hectárea, no sé, en la región pampeana puede estar entre 15.000 y 25.000 dólares la hectárea, frente a 500 dólares que quizás está la hectárea con bosque en la región chaqueña. Entonces, ¿y qué pasa si los pobladores aledaños denuncian? Mira, hay denuncias y son pocas veces escuchados,
Porque Ajá, lamentablemente muchas veces lo que pasa es que se compran las fincas hasta con gente dentro, o sea, con claro. comunidades campesinas, comunidades indígenas que quizás estaban en un lote de uso comunitario, que en alguna época fue fiscal y donde han pasado varias generaciones viviendo en el medio del monte y de repente se encuentran con un nuevo dueño que alambra el campo y que después consigue un permiso o no de deforestación, cuando no lo consigue muchas veces deforestan y bueno, pagan alegremente una multa que nunca es muy importante, y en los casos que han intentado multarlos, algún caso ejemplificador, por así decirlo, de decir, bueno, lo van a multar con una multa millonaria, bueno, ponen los abogados y la verdad que no terminamos de conocer, lamentablemente, en estos años un caso real en el que el campo de alguien que ha deforestado mucho le ha significado una pérdida tanto que ha dicho, bueno, no deforesto más, ¿no? O sea, la verdad que Claro. no ha servido para el sistema de mutuos, por eso lamentablemente no aparece en el horizonte otro método que incluirle el delito penal como figura en la destrucción de bosques para intentar frenar lo que es la ilegalidad, ¿no? Más allá de lo que es lo legal, y obviamente ahí vamos a intentar hacer cada vez más restrictivas las leyes, pero aunque fueran muy restrictivas las leyes en pos de prohibir la deforestación de manera completa, Sí, sin sí. una penalización es complicado, digamos, que Y se sin cumpla. un control más aún. Hernán, se nos acaba el tiempo. La verdad que seguiría hablando horas sobre estos temas porque, bueno, comprometen nuestro futuro. Te agradezco muchísimo esta charla. Sigan en la lucha y cuenten conmigo para la difusión de la situación. Hablamos con Hernán Giardini, que es el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina. Muchas gracias, Hernán. No, por favor, un gusto. Hasta Hasta luego. la próxima. Adiós.